trabajo de Ana María tiene, yo diría, toca 5 puntos fundamentales. En primer lugar, ella hace toda una elaboración en torno a la región andina, cómo definir la región andina, y la define como una región en construcción. Ya vamos a ver cuáles son los elementos que ella nos da para eso. En segundo lugar, entonces entra fundamentalmente en el análisis de lo que es la OEA y la promoción de la democracia en la región andina, tocando 3 puntos fundamentales referidos a la OEA. En primer lugar, cuáles son los mecanismos interamericanos que se han creado para la promoción de la democracia, cuál ha sido la implementación de esos mecanismos específicamente en la región andina, y a ella analiza los casos de los 5 países de la región andina, y también tiene una sección donde evalúa cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones de estos mecanismos que se han desarrollado en la región andina. Tiene un tercer punto que se refiere específicamente a Estados Unidos y las democracias en la región andina. Sin embargo, en el trabajo ella todavía no ha elaborado esa parte, entonces no la vamos a tocar. Y después también ella culmina el trabajo con unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces, con respecto al primer punto, ella se hace una primera pregunta, que es: ¿hasta dónde es legítimo hablar de la región andina? Si se trata solamente de una región geográficamente marcada por la cordillera de los Andes, ¿por qué excluir a Chile?, se pregunta. Y si a la geografía le añadimos el contenido cultural, se pregunta por qué incluir a Venezuela, que básicamente se percibe a sí mismo fundamentalmente como un país caribeño. Entonces, ella, sobre la base de ir viendo cómo se puede construir esta noción de la región andina, señala algunos puntos generales que pueden ayudarnos a definir a la región, y entonces dice que hay fundamentalmente 3 puntos comunes generales que pueden ayudarnos a definir la región andina. En primer lugar, el elemento geográfico. En segundo lugar, el hecho que los 5 países comparten una historia común. Y en el tercer lugar, por el hecho que tenemos los 5 países los mismos tiempos a la institucionalidad política, que son el presidencialismo acentuado y la tradición centralista en la mayor parte de ellos. Después también señala algunas tendencias actuales que ayudarían a definir a la región. Básicamente son 4 tendencias que nos ayudarían a definir la región andina. La primera es que las democracias de la región tienden a converger no en su fortaleza, sino más bien en sus finalidades. Es decir, que si bien la región no ha presenciado un retroceso radical hacia el autoritarismo, sus sistemas políticos parecen haberse atascado en un lugar intermedio, lo que ella llama una zona gris de los regímenes semidemocráticos. Otro elemento común que ayuda a definir a estos 5 países como la región andina es justamente el factor o el aspecto económico. Y en este sentido ella señala que hasta finales de la década de los 80 las asimetrías regionales eran bastante marcadas, y que actualmente es preciso notar la creciente transformación de estas economías hacia economías básicamente extractivas, y especialmente en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Ella señala cómo han evolucionado en una dirección que las hace cada vez más dependientes de la exportación del petróleo, gas, carbón y otros minerales. El tercer factor es que se ha promovido la convergencia de estos 5 países, es la disolución social producida por la adopción más o menos generalizada de un modelo de desarrollo basado primordialmente en el modelo de libre mercado,
y que la adopción de ese modelo de libre mercado, y esto es algo que discutimos bastante ayer, ha sido justamente un ingrediente fundamental para explicar las vastas movilizaciones sociales que han dislocado los sistemas partidistas en toda la región. Y por último, ella señala que también otro factor que permite la definición de la región, otro factor común que nos permite hablar de la región andina, es justamente el tema del narcotráfico. Y aunque señala estar en desacuerdo con las políticas que se han llevado en cuanto a la lucha del narcotráfico, señala que en este documento se busca justamente desnarcotizar el análisis de la región andina. Sin embargo, también, aunque existen estos elementos comunes que llevan a la definición de la región, también señala que es necesario tomar en cuenta las particularidades de cada uno de los países y hace un análisis sobre esas particularidades que, por supuesto, por el tiempo no voy a entrar en ellas. Entonces, a partir de esta concepción de los 5 países como una región, señala que el objetivo del documento básicamente es ver a esta región andina pero en un marco más general. Y para elaborar ese análisis, entonces ella pasa a ver lo que yo señalé anteriormente. En primer lugar, cómo la región andina se marca o cómo se influye, cuál es su interrelación con el sistema interamericano, y después la parte que no ha elaborado todavía, cuál es la relación entre esta región andina y los Estados Unidos. Entonces, con respecto a la parte de la OEA, que está muy completa, justamente ella básicamente lo que hace es analizar los mecanismos que se han utilizado en la OEA para la promoción de la democracia y cómo estos han sido aplicados en la región andina. Plantea que desde mediados de los 90 la OEA vivió una especie de renacimiento y que hay 2 factores centrales que explican este resurgimiento. Por un lado, el fin de la Guerra Fría, y por el otro lado, la ola de democratizaciones que se dan en la región. Y sostiene que el fin de la Guerra Fría hizo posible, entre otras cosas, la decisión de Canadá de sumarse a la organización, luego de años de haberse negado a formar parte de la OEA, justamente para evitar un involucramiento en las polarizaciones en las relaciones en y en este sentido considera que el ingreso de Canadá contribuyó a equilibrar un poco las cargas en el sentido de añadir un actor de peso en el diálogo interamericano, reduciendo así las asimetrías que caracterizaban la relación de la región frente a Estados Unidos. Pasa entonces a enumerar cuáles son los distintos mecanismos interamericanos para la promoción de la democracia, y aquí se identifican a partir de 1990 fundamentalmente cuatro mecanismos. En primer lugar, justamente en 1990, dentro de la OEA se crea la Unidad para la Promoción de la Democracia, cuya tarea inicialmente fue el monitoreo o el seguimiento electoral, pero que posteriormente ha ido también ampliando su cobertura y sus áreas de acción, y ha adquirido también funciones de asesoramiento, información, investigación, formación, educación y apoyo institucional. Un segundo mecanismo de la OEA es la Declaración de Santiago para la Defensa y Fortalecimiento de la Democracia, y en especial la Resolución 1080, que se firma o se adopta en 1991, y esta resolución es la que faculta al secretario general para convocar al Consejo Permanente en forma inmediata en el evento de una interrupción abrupta o irregular del proceso institucional o del legítimo ejercicio del poder por parte de un gobierno democrático. El tercero se da al año siguiente, en
1992, cuando se adopta el Protocolo de Washington, que autoriza a la organización para suspender a un Estado miembro en caso de que el gobierno electo democráticamente hubiese sido removido por la fuerza. Y quizás el mecanismo más conocido y más reciente es justamente el del 2001, que es la Carta Democrática Interamericana. Y ella pasa a señalar cuáles son los distintos artículos de la Carta Democrática Interamericana. Y ahí yo diría que fundamentalmente para nuestra discusión son muy importantes los artículos 17 y 18, que contienen las provisiones para prevenir que ciertos problemas políticos puedan escalar hasta convertirse en crisis irreversibles. También el 19, que prevé la suspensión de cualquier país miembro de las instituciones interamericanas cuando hay una ruptura democrática. Y también el artículo 20, que ofrece un mecanismo contra las alteraciones inconstitucionales del régimen democrático. Después, en la próxima sección, como se señaló al comienzo, justamente es el análisis y ver, bueno, cómo estos mecanismos han sido utilizados en la región andina. Y creo que es muy importante señalar que la mayor parte de las acciones o la mayor parte de la utilización de estos mecanismos en el contexto de la OEA han sido justamente aplicados en la región andina, en la región en la cual se han aplicado. Entonces pasa a ver cuáles han sido las distintas acciones en cada uno de los países. En el caso del Perú señala dos momentos en los cuales se han activado estos mecanismos. En primer lugar, a raíz del autogolpe presidencial en 1992, y después, posteriormente, en el 2002, cuando juega, según Ana María, un papel importante en la recuperación de la democracia peruana, al promover una salida negociada al impasse originado en el intento por parte del presidente Fujimori de reelegirse nuevamente. Señala que en este último caso la iniciativa de la OEA ofreció un foro para la discusión de una serie importante de reformas, facilitó la transición del gobierno de Fujimori al gobierno transitorio de Baniagua, y sentó las bases para las elecciones de abril. En el caso venezolano también hay dos momentos en los cuales se activan estos mecanismos. En primer lugar, en abril del 2002 con el golpe de Estado, y en segundo lugar, y esto yo creo que para Venezuela fue muy importante, justamente el desarrollo entre 2002 y 2004 de todo el proceso de la mesa de negociación y acuerdo que llevó a la realización del referéndum revocatorio. Señala ella que la intervención de la OEA en el caso venezolano, sin embargo, hizo muy poco por solucionar los problemas de deterioro institucional que han llevado a la lenta transición de Venezuela hacia ella lo llama autoritarismo competitivo. Y aquí yo añadiría, de propia cosecha, la limitación. O sea, creo que la mesa de negociación ayudó mucho a bajar el nivel de conflictividad, ayudó mucho a evitar que escalara la violencia en Venezuela, pero creo que es muy importante tomar en cuenta que de los tres acuerdos fundamentales solamente se aplicó uno, que fue el referéndum revocatorio, y los otros dos no han sido aplicados y no ha sucedido. O sea, no ha habido presión para que todos los acuerdos se lleven a cabo. En el caso de Ecuador, el mecanismo se aplica en el 2005, cuando se invoca el artículo 18 de la Carta Democrática mediante la resolución 880 del Consejo Permanente, que creó una misión de alto nivel para el Ecuador para explorar formas de fortalecer la democracia en el país.
Sin embargo, señala que esta misión no impuso ninguna sanción ni presentó exigencias o cronograma alguno, y que por lo tanto estuvo enfrentada con una situación interna profundamente ambigua y con una fuerte resistencia a la interferencia en los asuntos hemisféricos. En el caso de Bolivia también señala tres momentos fundamentales en los cuales la OEA actúa en el caso boliviano. En primer lugar, en los momentos iniciales de la crisis del 2003, posteriormente en junio del 2005, pero aquí señala, y es una tendencia importante también por el futuro, que justamente en el 2005 le parece significativo constatar que los diplomáticos bolivianos recurrieron primero a sus contrapartes brasileños antes que recurrir a la OEA, y que la OEA simplemente se limitó a lamentar la crisis. Y de nuevo, esto es una tendencia que se repite nuevamente en el 2008, cuando fundamentalmente el gobierno boliviano señala su preferencia por la intervención de UNASUR antes que la intervención de la OEA. Entonces, este caso boliviano señala también algunas limitaciones y algunas debilidades justamente de estos mecanismos de la OEA. Y por último, en el caso de Colombia señala que el involucramiento de la OEA ha sido bastante limitado, inclusive que ha habido muy poca actividad en cuanto al monitoreo de elecciones. Sin embargo, la OEA ha jugado un papel clave en asistir y monitorear el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Ok, entonces vamos a pasar. ¿Cuáles son entonces las limitaciones fundamentales de estos mecanismos a través de este análisis de su aplicación en la región andina? ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen estos mecanismos de la OEA? En este sentido, en términos generales, señala que la OEA ha encontrado dos límites fundamentales. El primero es la notable asimetría de poder entre sus miembros, especialmente entre Estados Unidos y el resto del continente, y en segundo, la sospecha compartida por muchos en América Latina de que Estados Unidos controla de alguna manera y manipula a la organización en función de sus intereses. Pero también en el trabajo señala dos limitaciones más específicas con respecto a la actuación de la OEA. La primera es la tensión permanente y en ocasiones la contradicción manifiesta entre los principios de soberanía y no intervención en los asuntos internos de los países miembros. Cero. Y el propósito de promoción de la democracia. Y en segundo, que el modelo de intervención de la OEA está construido sobre la base de la amenaza más típica contra las democracias, que es justamente el golpe de Estado. Entonces, en este sentido, la OEA no está preparada, no tiene los mecanismos que permitan justamente afrontar la creciente complejidad y el carácter difuso de las amenazas contra la democracia. Y entonces, en lugar de tener, tiene básicamente mecanismos que permiten afrontar lo que ella llama la muerte súbita de nuestros países, pero no ha podido generar o no está equipado para enfrentar este tipo de desafíos, estos nuevos tipos de desafíos. Tiene una... ¿Me da 2 minutos más? Porque uno más. Entonces, ella hace una serie de recomendaciones sobre cómo podría fortalecerse
los mecanismos y básicamente tienen el trabajo 8 mecanismos. En primer lugar, es necesario que la OEA vaya más allá de la supervisión electoral. En segundo lugar, también es preciso fortalecer estados capaces de servir de sustento a un régimen democrático. Se hace necesario fortalecer a la sociedad civil y su capacidad para exigir la profundización de la democracia. En cuarto lugar, considera que el debate, que la discusión tiene que ir más allá de la dicotomía entre el estatismo y el neoliberalismo y que se hace necesario imaginar un modelo de desarrollo alternativo para la región. En quinto lugar, repensar el problema de la droga y replantear soluciones regionales. Asimismo, promover la construcción de una identidad regional que supere la polarización Caracas-Washington. En séptimo, buscar soluciones multilaterales a los problemas comunes, y en esto el papel de la OEA y Canadá lo considera como fundamental. Y finalmente, plantear respuestas a las múltiples amenazas que enfrenta la democracia en la región.